de pequeña me pasaba horas muertas como escribiendo cuentos y pintándolos. Tengo un montón de historietas por ahí todavía guardadas por mi madre, pero nunca pensé yo realmente que eso pudiera ser como un oficio. Hasta que ya cuando justo tenía que tomar la decisión antes de elegir una carrera, pues yo creo que ahí como muy in extremis dije pues comunicación audiovisual, porque era como lo más creativo sin ser bellas artes, que seguía yo quizá considerando que no fuera a ser entendido como lo suficientemente carrera, ¿no? Y además porque comunicación audiovisual en aquel momento tenía bastante nota, o sea, una nota de corte muy alta, ¿no? Para poder entrar. Y suponía que esto también era como una garantía de seriedad para mis padres o algo así. Y ahí empecé y enseguida me di cuenta que también todas las optativas que iba cogiendo siempre eran las más relacionadas con el cine. Justo tras terminar los estudios de comunicación audiovisual me trasladé aquí y empecé a trabajar en la Asociación de Productores Vascos. Entonces empezó mi relación con el festival. Empezó casi a la vez como ciudadana de esta ciudad porque me instalé aquí y a la vez en la organización de dos eventos, del Día de Cine Vasco y de un foro de coproducción. Y es verdad que hace un par de años, cuando ya el proyecto de largometraje en el que estoy trabajando empieza a coger forma, empieza a participar de laboratorios y de talleres de formación del programa Media, por ejemplo, pues entonces empiezo a participar ya del festival, pero como con un proyecto propio. Tener toda esa perspectiva pues también de gestionar equipos humanos, eso también me ha ayudado mucho, ¿no? Luego a la hora de dirigir mis proyectos. Yo creé la productora un poco por necesidad, porque tenía mi proyecto de largometraje en una fase lo suficientemente avanzada como para no poder dejarlo atrás, pero quizá no tanto como para conseguir el interés de alguna productora. Entonces, bueno, estaba justo en ese momento y decidí crear mi productora y ese fue el arranque. Entonces, a partir de ahí también ya empiezo a producir mis propios cortometrajes. Yo creo que el corto seguirá existiendo siempre porque al final, no sé, yo también siento como que la vida está, nuestra vida, ¿no? Entendida como un largometraje, está compuesta de miles de cortometrajes, ¿no? Y ves pequeñas, o sea, si te paras a mirarlo, las encuentras, ¿no? Como pequeñas secuencias, pequeñas tramas que a veces no se juntan, que a veces sí. Yo creo que también, por otra parte, pues claro, financieramente es mucho más sencillo sacar adelante un cortometraje que un largo, entonces es muy probable que entre largo y largo, pues muchas veces los y las directoras nos vemos pues como abocadas a ese formato si queremos seguir dando, ¿no?, salida a historias que creemos que son importantes. También creo que ayudan mucho a generar equipos y hacer, ¿no?, un tejido alrededor tuyo. Entonces creo que son importantes en todos los sentidos, pero es verdad que quizá no tienen todavía una ventana en sí misma para que sean, no sé, promocionados, exhibidos, emitidos, más allá de los festivales, me refiero. Tengo dos cortometrajes, uno más puramente documental y otro en el que también confluyen más pues, la ficción y el documental. El cortometraje se llama Las declinaciones, en euskera es Nor Nori Nork, y habla sobre un grupo de niñas de 9 años de procedencias diversas que comparten aula y que bueno, empiezan como un grupo más diseminado, donde sobre todo una de ellas no encuentra su lugar, expresa que siente vergüenza en bailar, en ese baile final de curso y demás, y a lo largo del corto pues vemos cómo gracias a la amistad y a través del vehículo del euskera termina bueno, formando parte del grupo y bailando junto con ellas. Polvo Somos es mi segundo cortometraje de ficción. También vuelvo a indagar un poco en las relaciones familiares, también en el marco de una crítica social, ¿no?, en la que me interesaba hablar sobre las prácticas
funerarias que en muchas ocasiones mercadean, ¿no?, con el negocio de la muerte y entonces tenemos ahí dos hermanas cuya relación está paralizada y congelada. Se confrontarán porque una de ellas empieza a sospechar que suceden cosas extrañas o que no les están dando las suficientes explicaciones por parte de la funeraria, y la otra, sin embargo, no quiere destapar nada, solamente quiere una despedida digna para la familia y que toda la familia esté bien y tranquila. Entonces estas dos hermanas lo que emprenderán es un viaje como de reconocerse la una a la otra y de asumir también, al fin y al cabo, son todas parte de una familia y que tampoco pueden aferrarse como a sus deseos o a sus impulsos individuales. Voces de papel nacía como a partir de una premisa que tenía que trabajar muy sencilla, que era París y exilio. Y entonces a partir de ahí tenía que idear algo, y en ese proceso de investigación descubrí a Eresoinca, que fue una formación vasca que se creó en 1937, justo cuando ya España estaba a punto de perder la guerra. El presidente del recién creado gobierno vasco estaba justo en el exilio y escribió una carta, ¿no?, que me parece, es que no deja de emocionarme cuando lo pienso, porque me parece como una idea muy visionaria para el momento en el que estaba viviendo. Y decía: habremos perdido la guerra, pero es el momento de seguir combatiendo, pero ahora desde el arte. Entonces esta carta se la escribía a un cantante, a un músico, y con ella le ordenaba crear una coral al que se fue sumando un grupo de danza, pintores, músicos, compositores. Terminaron creando una formación interdisciplinar de más de 200 artistas exiliados que se reunieron al otro lado de la frontera que separa el País Vasco en los dos estados. Y allí ya, desde el País Vasco francés, organizaron un espectáculo que fueron mostrándolo en los mejores escenarios del momento, y estuvieron actuando entre el 37 y el 39 por toda Europa. Realmente una historia muy bonita, que quise actualizarla y buscar en el presente artistas vascos y vascas que habían también emprendido un exilio personal. Y entonces, a través de este relato en el que me iba moviendo del presente al pasado, intentaba explicar dónde podía residir la fuerza del arte como para ser considerada una herramienta de combate. «20.000 especies de abejas» era mi ópera prima, la historia de una pequeña colmena familiar, ¿no?, compuesta por una madre con sus 3 hijos, que en un momento de crisis, de redefinición de sí misma, de toma de decisiones, de cambios de camino, decide volver al pueblo familiar. Lo único que busca es como que todo se tranquilice, que esté calmado, pero en realidad lo que necesita como personaje es que todo explote para que esa familia se vea y se reconozca por quienes verdaderamente son, ¿no?, como miembros de la familia. Y en esto va a jugar un papel determinante Lucía, que es la menor de las hermanas, que en realidad es una niña con pene que está explorando las formas de expresar esto que siente y que hace que no se sienta comprendida en el seno familiar, ¿no? A medida que vaya encontrando más y más formas de expresarlo, claro, la dinámica familiar irá dinamitándose hasta que solo quede la oportunidad de empezar de cero. Ahora mismo, ya entre el Gobierno vasco y ETV, también son capaces de apoyar en mayor intensidad los presupuestos de películas que van a ser íntegramente en euskera, y eso, claro, permite que podamos estar hablando de al menos una película, si no más ya, al año en nuestra lengua. Luego también, claro, el hecho de tener antecedentes, ¿no?, con películas que han tenido éxito de crítica y de taquilla, rodadas en euskera, sigue haciéndonos pensar que es posible hacerlo. Por eso, de nuevo, otra vez, la idea de generar referentes es súper importante. También creo que en un mercado cada vez mucho más globalizado, donde consumimos cine de todos los lugares del mundo, justamente
este acto de poner en valor también las culturas propias, las lenguas minorizadas, pues suponen un valor añadido también para las películas y le pueden otorgar también más interés, ¿no?, a la hora de pues, programadores o que buscan cines más periféricos o más... De repente ya no es como una lacra, sino al revés, un valor puede ser. Mi lengua materna, desafortunadamente, no fue el euskera, porque tanto mi madre como mi padre fueron como herederos de la represión que hizo que aquí prácticamente desapareciera. Y yo no he podido ser criada desde la base en euskera, pero sin embargo yo sí que me apuntaron desde la más tierna edad a estudios en euskera. Entonces no es mi lengua materna, pero sí que está como muy en mi génesis desde el principio, y en mi vida siento que mi vida es muy bilingüe, tanto en lo profesional como en lo personal. Y quizá eso se refleja también en mis películas, no son íntegramente en euskera. Las dos lenguas conviven en un mayor o menor intensidad, pero quizá, bueno, 20.000 especies de abejas no será una película íntegramente en euskera. ¿Cuántas mujeres hay haciendo películas de ciencia ficción? Las hay, pero bueno, en porcentaje, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene que ver también con presupuestos y con confianza. Y no sé, yo creo que no se puede hablar de una forma de hacer cine dentro del cine hecho por mujeres, porque las mujeres somos diversas, mujeres racializadas, mujeres de distintas orientaciones e identidades sexuales, o sea, no hay un cine de mujeres porque no hay una mujer. Yo creo que las cosas están empezando a cambiar, pero pienso que todo depende de qué foto queramos hacer de la situación actual, porque si vamos a un primer plano, pues sí puedes ver cada vez más mujeres directoras, pero si hacemos una foto más general, habría que empezar a ver cosas como, bueno, con qué edad llega una directora a hacer su primera película, cuántas películas hace a lo largo de su carrera, de qué presupuestos gozan las películas que pueden hacer. Entonces, bueno, cuando empiezas a lo mejor a incorporar más preguntas a la ecuación, pues igual la reflexión es distinta. Entonces, pienso que quedan todavía unos años por delante para empezar a ver, más que en la mía, seguramente en las siguientes generaciones, qué resultados pueda estar dando este momento de cambio. También creo que es fundamental como hacer una revisión desde la academia, de si se está o no enseñando el trabajo que han hecho las directoras anteriores, ya no solo en España, en el mundo entero, ¿no? Estamos siempre hablando, por ejemplo, de Griffith como el creador del cine, cuando en realidad Alice Guy... Quiero decir, hay una labor de arqueología que tenemos que hacer y en la que todas y todos nos tenemos que comprometer, porque esto es otra cosa que parece que es un problema de mujeres, pero para mí, creo que es un problema de la sociedad completa y en la que todos tendríamos que estar involucrados. Desempolvar esa genealogía también de cine hecho por mujeres, porque es lo primero que una alumna en una carrera va a sentir, ¿no? Sentir que tiene referentes o no, sentir que esos referentes vienen ocupando la historia del cine o que es una cosa nueva. Todo eso va a cambiar la percepción de las nuevas directoras a la hora de concebirse a sí mismas como legítimamente directoras. Los dos primeros que me han venido ahora mismo a la cabeza, la verdad es que, bueno, Jaime Rosales me parece un director que admiro por su atrevimiento y su valentía siempre a explorar como cosas distintas. Además, me gusta mucho el nivel de veracidad también que consigue en cada peli, aunque sean de formatos y de códigos muy distintos. Y a Alice Rohrwacher, sea como sea que se pronuncia, pero me parece admirable la libertad absoluta con la que trabaja, haciendo películas de metrajes larguísimos, donde
es difícil encontrar una estructura convencional, o sea, me parece una autora muy libre, muy refrescante, las películas que hace y, bueno, la verdad es que, por mencionar dos,